Capítulo 17. ¿Obra Dios milagros en estos tiempos? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17, 20. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 17 minutos, 18 segundos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hechos 26, 8. ¿Puede Dios hacer milagros hoy? Sí, Él puede cuando Él responde a las oraciones. En el más natural de los casos, el hecho de responder la oración es uno de los milagros. Una respuesta a la oración es el medio como un Dios personal oye el clamor de los individuos y ordena los eventos de aquellos quienes no pueden obtener lo que necesitan por medios naturales, si ellos no oran. Una respuesta a la oración es el medio por el que Dios interviene sobrenaturalmente y da lo que no se podría obtener sin una intervención milagrosa. La pregunta ¿cómo Dios obra milagros hoy? Es solo una parte de la duda de los viejos tiempos de que si Dios hizo milagros. Esta es una parte de la incredulidad de los que niegan a Dios, niegan la inspiración de la Biblia, niegan el nacimiento virginal, la resurrección corporal y la expiación de nuestro Salvador, y niegan la necesidad y la posibilidad de una actual regeneración, el nuevo nacimiento. Yo digo, la razón de la duda de que si Dios obra milagros hoy, es la incredulidad. Esta cuestión merece una investigación honesta a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los hechos encontrados. Y los no cristianos necesitan temer la verdad. Fundamentarse en la Biblia, en la naturaleza y en la historia. Y la Biblia ciertamente promete milagros en respuesta a la oración y la fe. Cualquiera que aprecie la Biblia en lo que vale, podrá ver que Jesús prometió milagros a los que tenían fe en ellos cuando oraran. Considera las promesas siguientes. 1. En Mateo 17, 20, Jesús dice: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Sin duda que aquí el asunto principal es el milagro. Jesús acababa de hacer uno, expulsando a un demonio de un muchacho lunático. Entonces dice a sus discípulos que deben creer en el milagro, y que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían fácilmente trasladar una montaña de un lugar a otro solo con su palabra. Seguramente ese sería un milagro maravilloso. Entonces el Salvador generaliza su enseñanza con estas imperativas palabras: y nada os será imposible. Para quienes tienen fe, nada es imposible. Porque tienen en su mano el poder de Dios que hace milagros. 2. Jesús maldijo la higuera estéril y se secó enseguida. Cómo se admiraron los discípulos al observar este milagro. Discutiéndolo, Jesús dijo en Mateo 21, 21 minutos, 22 segundos: de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. De nuevo el tema es el milagro. Jesús acababa de hacer un gran milagro al ordenar a la higuera que se secase desde las raíces. Y ahora promete a los discípulos que ellos pueden hacer lo mismo si tienen fe y no dudan. Pueden maldecir una higuera o remover una montaña y echarla en el mar, si tienen fe. Y otra vez Jesús cambia de las promesas particulares a las generales. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Con seguridad, aquí él quería decir todas las cosas, refiriéndose a toda clase de milagros. 3. En Marcos 9, 14 al 29, encontramos la historia de Jesús expulsando al espíritu mudo del muchacho lunático, referido por Marcos. Claramente fue un milagro. A ese respecto, Jesús dijo al padre del muchacho: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 23. Notad que en este caso la promesa no es para los 12 discípulos, sino para el Padre, una persona extraña, que no era ni siquiera un predicador. Y otra vez Jesús le promete un milagro, si tiene fe. Pero más aún, Jesús expresó una ley general, diciendo: al que cree, todo le es posible. Aquí tenemos una promesa no solo para los apóstoles, sino también para ese Padre. No era solo para los judíos, sino también para los gentiles, y no solo para esta generación, sino para todas, para cualquiera que tuviere fe. Al que cree, todo le es posible. Si el todo aquel de Juan 3, 16 incluye a cualquiera en cualquier generación, entonces este al que cree comprende cualquier criatura, en cualquier generación, siempre que confíe en Cristo.
Juan 3:16 promete salvación a cualquiera que crea en Cristo para salvarse, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y Marcos 9:23 promete que literalmente todas las cosas son posibles a todo el que tenga fe. La Biblia no quiere decir que todo el que confía en Cristo para salvarse, tendrá poder milagroso, pero sí dice que en cualquier asunto particular, quien crea encontrará que aquello en lo que tiene fe, será posible. 4. En Marcos 11:22 al 24, tenemos en palabras ligeramente distintas, la promesa del Salvador cuando habló con los discípulos acerca de la higuera estéril que él maldijo. La Biblia dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cuán maravilloso es notar que aquí el Espíritu Santo nos da más luz sobre lo que Jesús prometió. Compara este pasaje con Mateo 21:22 y verás que en Mateo 21:21 pudiera haber razón para suponer que Jesús se dirigía a los discípulos, solo a los 12 apóstoles. Pero aquí en Marcos 11:23 el Salvador dice claramente, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La promesa no es solo para los apóstoles, es para cualquiera. Si en Juan 3:16 todo aquel quiere decir, cualquiera que confía en Cristo para salvarse, entonces en Marcos 11:23 cualquiera significa cualquiera que confíe en Cristo para hacer milagros. Si Cristo Jesús ha de ser creído y si se puede confiar en la Biblia, entonces cualquiera que tiene fe en un milagro, lo obtendrá. Por supuesto, debemos recordar que la fe es un don de Dios y que el Espíritu Santo no nos ayudará a tener fe en lo malo, porque no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí el tema es muy claro. En los días de los apóstoles un milagro era posible, como respuesta a la oración de fe, y cualquier otra persona en cualquier día podía beneficiarse con un milagro bajo la misma condición. Los apóstoles no arrojaron la montaña al mar, y nadie lo ha hecho, pero la promesa de Cristo Jesús aún permanece en pie, y él dijo que los milagros son posibles a cualquiera que no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces Jesús expuso la ley general de los milagros en respuesta a la oración, cuando en Marcos 11:24 concluyó. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cuán bienaventurado es recordar que Jesús aquí había mencionado específicamente los milagros, y que los milagros eran el tópico de la conversación y en lo que él estaba pensando cuando dio su bendita promesa. 5. La noche anterior a su crucifixión, Jesús hablaba en el aposento alto con los discípulos entristecidos. Y ahí les dio la maravillosa promesa de Juan 14:12 al 14 que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa se relaciona con los milagros. Los discípulos debían hacer la obra que Jesús había estado haciendo. Pero Jesús no dio la promesa solo a los discípulos. Sino más bien, la promesa fue al que en mí cree. Cualquiera que tenga fe suficiente en Cristo, podrá hacer su obra, la misma obra que Jesús hizo, menos la redención. Entonces Jesús continuó su bendita promesa dirigida a los discípulos, pero evidentemente dirigida a todos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ese algo debe comprender cosas que entran en lo sobrenatural, cosas que podían ser hechas solo con el poder de Dios que hace milagros. Y el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algo significa cualquier cosa. Podéis poner cualquier cosa en el lugar de esa expresión algo y la promesa es aún literalmente cierta, y ajustada a lo que Jesús quiso decir. Podéis leer esa promesa. Si pedís un milagro en mi nombre, yo lo haré, y no habrías cambiado en lo más mínimo su significado. Algo significa cualquier cosa y un milagro es una cosa que se une a la bendita promesa. Entonces, seguramente, el Salvador prometió milagros a los que piden cosas solamente en su nombre. Esto es, se puede alcanzar algo, aún un milagro, si se pide confiadamente en el nombre de Jesús, o apoyándose en su autoridad y para su causa, con su aprobación. 6. Jesús dio la gran comisión en Marcos 16:15-18 y en ella expresamente, mencionó los milagros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Notad que esta gran comisión es para todo el mundo y para toda criatura. Notad que la promesa no solo es para los apóstoles, sino en el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. No significa que estas señales seguirán a todos los que creyeren para salvación. Esta no es una promesa que indique el que esas señales y milagros seguirán a toda persona salva. Solo es una promesa para los que tengan fe para adquirir estas señales. Quien confía en Cristo para la salvación la recibe. Quien tenga fe para echar fuera demonios, los echará fuera, y quien tenga fe para hablar en una lengua extranjera, nueva para él, obtendrá poder para hablarla, exactamente como los discípulos lo hicieron en Pentecostés. Estas señales seguirán a los que creen. Simplemente quiere decir lo que todas las demás promesas de Jesús sobre el mismo asunto significan. Al que cree todo le es posible. El que tenga fe en algo, puede obtenerlo. Aún en los tiempos apostólicos nunca se dio el caso de que toda persona salva obrara milagros o le siguieran esas señales. Solamente hicieron milagros los que recibieron fe para ello. Quien tiene fe para la salvación, se salva. Quien la tiene para echar una montaña al mar, la echa. Quien tiene fe para un avivamiento, lo obtiene. Creo que es importante recordar que el Señor Jesús nunca se propuso que estas señales milagrosas fueran como juguetes en manos de curiosos o de charlatanes. Estas señales no eran para ensalzar al hombre. Nadie en los tiempos bíblicos agarró una serpiente y se dejó morder para demostrar su fe. Nadie en los tiempos bíblicos bebió veneno para demostrar que no le haría mal. Sin embargo, Pablo, en la isla de Malta, fue mordido por una víbora muy venenosa, y por fe arrojó al animal al fuego y no padeció mal. Hechos 28, 1, 6. Y en el mismo capítulo, en Hechos 28, 8, leemos que Pablo puso las manos sobre el padre de Publio, oró por él y lo curó. En Pentecostés los apóstoles, y pienso que otros también, hablaban en lenguas nuevas para ellos, es decir, lenguas extrañas que no conocían, para predicar el evangelio a la gente en su lengua nacional. Y Pablo expulsó al demonio de una muchacha adivinadora, como se relata en Hechos 16, 18. Sin duda, todas estas señales fueron ejemplos distintos de fe distinta para ocasiones especiales. Y Marcos 16, 20 indica que lo mismo sucedió en muchos casos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El libro de los Hechos relata principalmente la historia de las vidas de Pedro y Pablo, pero podemos estar seguros de que Dios muy especialmente honró con manifestaciones sobrenaturales la obra de otros de sus siervos dondequiera que fueron, esto es, tantas veces como pudieron llamar su nombre y como tuvieron fe para ello. Los milagros nunca se hicieron solo por vanidad, ni tuvieron lugar solo por el capricho de alguien. Fueron siempre la respuesta a la fe de alguien en algún asunto particular. Resumiendo todos estos pasajes, todo lector sincero de la Biblia debe admitir que Dios prometió milagros a los que tenían fe para hacerlos. Y el cristianismo, una religión de milagros. Pueden existir religiones paganas sin milagros. Puede existir la teoría de la evolución sin milagros. El modernismo sin milagros. Y el ateísmo sin milagros. Pero no puede haber cristianismo sin milagros. El cristianismo es una religión de milagros. Todo enemigo del cristianismo se opone a él porque está basado en los milagros. Los evolucionistas no creen en una creación directa, inmediata, sobrenatural y milagrosa. No creen que Dios hizo algo de la nada, que lo hizo instantáneamente y no por un proceso. No creen que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Los infieles no creen que la Biblia fue inspirada por Dios, directa y milagrosamente. Pueden creer que los hombres buenos la escribieron, pero no creen que Dios dio el libro milagrosamente, haciéndolo distinto a cualquier otro libro, e infaliblemente verdadero. Los críticos en especial, niegan los milagros registrados en la Biblia, tales como el diluvio, los milagros de Jonás y la ballena, y el del sol, que se detuvo durante un día, en el tiempo de Josué. Los que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, por supuesto no creen en los milagros que de él se relatan. Creen que hubo un hombre llamado Jesús, que fue bueno, un magnífico maestro, un gran ejemplo. Pero no creen que era Dios encarnado en forma humana, que fue nacido de una virgen, y que se levantó milagrosamente de los muertos y corporalmente ascendió al cielo. El cristianismo permanece o cae con sus milagros. El cristianismo es una religión de milagros. Algunas religiones enseñan al hombre a ser bueno.
El cristianismo enseña que un hombre necesita nacer de nuevo, sobrenatural y milagrosamente, por un acto directo del Espíritu Santo de Dios, que lo convierte en una nueva criatura. La Biblia enseña que Dios directa y sobrenaturalmente contesta la oración, que el Espíritu Santo, literalmente habita en el cuerpo de los salvos, para dirigirlos, confortarlos y darles sabiduría y poder de una manera completamente sobrenatural. El cristianismo es una religión de milagros actuales. Por ejemplo, la creación del universo, el orden de los planetas, la creación de la vida animal y vegetal y la creación del hombre a la imagen de Dios, fueron ciertamente milagrosos. Pero los que no creen en los milagros, olvidan que el milagro de la creación continúa en pie. En Colosenses 1, 16 minutos, 17 segundos, la Biblia nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo mismo creó todas las cosas. Pero eso no es todo. Todas las cosas en él subsisten. Cristo está sustentando y sosteniendo milagrosamente todas las cosas ahora mismo, así como milagrosamente las creó en el principio. La gente cree que el número infinito de estrellas, soles, planetas y cometas del universo, sencillamente giran y dan vueltas en sus intrincadas órbitas, sin supervisión. Eso es necedad. Cristo no solo creó, sino que gobierna. Su poder mantiene a la Tierra en su viaje anual alrededor del Sol. Él mismo guía, por las sendas infinitas del espacio, los cometas que siguen una ruta fija, pero que son controlados por fuerzas que la ciencia no puede encontrar ni comprender. Si algo ha probado la ciencia, es que el movimiento continuo como resultado de un impulso inicial, es completamente imposible. Debe haber una fuente continua de energía. El mismo Señor Jesucristo gobierna, personalmente, todo el universo que creó. Por tanto, si alguien cree que Cristo creó los mundos, debe creer que los gobierna. ¿Late el corazón automáticamente sin supervisión? Seguramente que los seres humanos no supervisan ni controlan los latidos del corazón. ¿Es Dios quien mantiene la vida en el cuerpo? ¿Cuándo y dónde obtiene un niñito su espíritu? La individualidad y la personalidad que encierra un ser humano, ¿vienen por un proceso químico? ¿Vienen por algún acto mecánico de la naturaleza? ¿No es más lógico pensar que el Cristo que creó y sustenta el mundo, es también el único que puede dar y sustentar la vida? Entonces la vida está rodeada diariamente por milagros invisibles. Cristo está en su propia creación, la gobierna y todas las cosas en él subsisten. El Espíritu Santo es una persona. No es la naturaleza, ni una influencia divina, sino una persona. La obra del Espíritu Santo es tan sobrenatural como la de Dios Padre, o la de Cristo. Y el Espíritu Santo hace constantemente sus milagros en la vida de los hombres. Notad estos milagros del Espíritu Santo. 1. Regenera. La salvación del alma es un milagro. No es ordinaria, sino extraordinaria. No es humana, sino divina. No es natural, sino sobrenatural. Una nueva criatura en Cristo no es el resultado del trabajo de alguna ley natural. Es una intervención directa de Dios mismo, por el Espíritu Santo, haciendo resucitar a una persona muerta espiritualmente, transformando un hijo del infierno en un hijo de Dios. 2. Después de la conversión, el Espíritu Santo vive en el cuerpo del creyente. Cuando alguien es nacido del Espíritu, Juan 3, 6, su cuerpo es el hogar literal del Espíritu Santo, Romanos 8, 9. Y Corintios 6, 19 minutos, 20 segundos. El Espíritu Santo es dado para consolar al creyente, guiarlo a toda verdad, darle el poder para servir, producir en él las gracias cristianas y frutos del Espíritu. Recordemos que todo esto no es natural, sino sobrenatural. No es el resultado activo de una ley natural, sino la intervención directa del Espíritu Santo que vive en cada cristiano. Todo hombre que ha sido llamado a predicar, pasó por un milagro. Todo cristiano que ha tenido la dirección del Espíritu Santo, es decir, instrucción en cuanto a lo que debe hacer, presenció un milagro. En una ocasión caminando por un pasillo entre un público desconocido, me sentí impulsado a poner mi mano sobre el hombro de un hombre y preguntarle si era salvo. Inmediatamente comenzó a temblar y luego a llorar y me contó que no lo era. En un momento confió en Cristo y fue salvo. Había pocas personas inconversas presentes. ¿Qué fue lo que me llevó a escoger a aquel hombre que estaba interesado en su salvación, de entre los pocos no salvados en aquel gran público? ¿Fue algo natural o sobrenatural? ¿Divino o humano?
Y sin embargo, muchos miles de cristianos han tenido un llamamiento tan efectivo como ese. Pero debemos recordar que es el mismo Espíritu Santo quien hace milagros. Fue el Espíritu Santo quien levantó a Cristo de entre los muertos, y en Efesios 1, 19 y 20, Pablo oró para que los cristianos del Nuevo Testamento supieran de aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Romanos 8, 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo quien levantará nuestros cuerpos mortales. Este Espíritu Santo es quien hace milagros hoy. Hechos 10, 38 nos dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las curaciones y milagros que Jesús hizo, fueron hechos por el poder del Espíritu Santo, y se nos ordena ser llenos de él como Jesús lo fue. Y en su poder hemos de hacer su obra. Primera de Corintios 12, 4, 11, nos cuenta cómo el Espíritu Santo distribuye los dones, separadamente, como quiere. Y esos dones incluyen, profecía, sanidad, discernimiento de espíritus, poder de hablar en lenguas extranjeras, milagros físicos, etc. Pero todos estos dones son manifestaciones milagrosas y sobrenaturales del Espíritu Santo, y luego esta sorprendente declaración se hace en Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta es una obra milagrosa y sobrenatural. Se nos dice que no todos los cristianos tienen la misma manifestación, pero todo cristiano puede tener alguna manifestación del Espíritu Santo. Por eso digo, que el cristianismo es una fuente de milagros actuales. ¿Crees que existen los ángeles? La Biblia habla muy claramente sobre ellos. Son seres celestiales. Según la Biblia van y vienen, sin someterse a las leyes naturales, como la gravitación y las limitaciones del tiempo y espacio. Los ángeles son mensajeros de Dios y sus informadores. Ellos son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1, 14. Los seres humanos rara vez ven estos seres celestiales, pero ellos están siempre a nuestro alrededor. Jacob los vio más de una vez. Eliseo, Josué, Gedeón, los padres de Sansón, Balaam, Daniel, Agar, Zacarías, José, María, Pablo y muchos otros vieron ángeles según hechos registrados. Los ángeles fueron a Sodoma. Aparecieron en la tumba abierta del Salvador. Cuando él ascendió, recordaron a los discípulos que Jesús volvería. La Biblia dice que los niños tienen ángeles guardianes. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 10. El Salmo 34, 7 nos informa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Así que, la clara enseñanza de la Biblia es que los ángeles están a nuestro alrededor, invisibles, pero guardándonos, sirviéndonos, protegiéndonos. Mas si eso es cierto, eso es un milagro. No es natural, sino sobrenatural. No es humano, sino divino. No es ordinario, sino extraordinario. Lo sobrenatural y milagroso nos rodea, aunque invisible ante nuestros ojos ciegos, e ignorados por los incrédulos. El cristianismo es una religión milagrosa y los milagros son hechos actuales. La Biblia misma muestra que los milagros fueron repartidos a través de la historia humana hasta que la última página de la Biblia se cerró. Hubo milagros antes del diluvio, como la transposición de Enoc, en medio de la perversidad. La revelación divina a Noé, la entrada de los animales en el arca y el gran diluvio fueron milagros. Después del diluvio siguieron la confusión de lenguas, los muchos milagros relacionados con Abraham, el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jacob y José tuvieron sueños milagrosos como revelaciones de Dios. Después del silencioso período en Egipto, cuando la revelación vuelve a conducir la historia, hay milagros relacionados con Moisés, la zarza ardiendo, las plagas en Egipto, el paso del Mar Rojo, las maravillas del Éxodo en el desierto. Los milagros continuaron con Josué en la época de los jueces. Se hicieron milagros en la vida de Sansón, Gedeón y otros. A través del período del reino, hubo poderosos milagros hechos por los profetas, Elías, Eliseo, etc. Con el rey Ezequías, Josafat. Y con un profeta anónimo que previno a Jeroboam y a otros. Como se registra en el libro de Daniel, hubo milagros durante la cautividad y después de ella, los ángeles hablaron con Zacarías.
Hubo visiones, interpretaciones de sueños y visiones completamente milagrosos. El Nuevo Testamento comienza y termina con milagros. Los milagros siguieron a Pedro, Pablo, Esteban y Felipe. Los 5 libros narrativos del Nuevo Testamento, o sea los 4 evangelios y el libro de los Hechos, están llenos de milagros. Hay milagros en el primer capítulo del libro de los Hechos, y luego en el último capítulo, los milagros prometidos en Marcos 16, 17 y 18 siguieron a Pablo. Mordido por una serpiente, no sufrió daño, y poniendo sus manos sobre los enfermos, estos fueron sanados. Pero eso no es todo. Muchos años después a Juan, el discípulo amado, estando en la isla de Patmos, Jesucristo se le apareció milagrosamente. Y Dios le reveló todo el curso de la historia humana hasta el fin. La Biblia es simplemente una historia de milagros. Puede ser que haya habido períodos cuando, debido a la incredulidad y al pecado, no hubo manifestaciones externas del poder milagroso de Dios. Hay relativamente cortos períodos de tiempo donde no hay milagros anotados. Pero usualmente esto es por causa de que no hay anotaciones de períodos enteros. Tal como en el período entre Malaquías y el Nuevo Testamento, los 400 años en Egipto, etc. Sería presuntuoso decir que no hubieron milagros en estos períodos. Simplemente no conocemos de ninguno. Algunos dicen que los milagros se acabaron cuando se cerró el canon de la Escritura. Pero qué tontería es esto. Los hombres aún son nacidos de nuevo cuando creen en Cristo, ¿no es así? Entonces, esto es un milagro. Los hombres tienen aún el Espíritu Santo morando en sus cuerpos, ¿no es así? Los milagros continúan. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿que él no lo hace? Entonces hay milagros vivientes en los tiempos actuales. ¿Dices que los milagros físicos terminaron? No. Las profecías de la Biblia predicen milagros para todo el futuro. El regreso de Cristo por sus santos, el traslado de los santos vivientes, la resurrección de los cristianos muertos, el ascenso en el aire para encontrar a Jesús, los maravillosos eventos del período de la tribulación como están escritos en Apocalipsis, el regreso de Cristo para reinar, el milenio de felicidad en la tierra, la resurrección de los muertos no salvos y su juicio, la destrucción del mundo por fuego, la recreación de una nueva tierra rodeada por un nuevo cielo, todos estos son milagros, milagros físicos. El futuro está saturado con milagros, de acuerdo a la profecía divina. De hecho, la Biblia no da pista de que hubo algún período cuando la gente no tuvo milagros, si ellos confiaron en el Señor. Y la Biblia no predice algún período en el futuro en lo cual la gente no tenga milagros, si ellos confían en Dios. El cristianismo es una religión de milagros. La Biblia es una historia de milagros pasados y una profecía de milagros por venir. Todas las almas salvadas han tenido alrededor un milagro espiritual, y un día cada persona salva tendrá una física, literal y milagrosa resurrección, o translación de su cuerpo, tan maravillosa como la resurrección de Jesucristo y del mismo orden. Creo que si somos conscientes que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, y que los ángeles están cerca de nosotros, hay un trabajo milagroso de Dios aún sosteniendo todas las cosas. Podría ser fácil para nosotros creer que Dios puede y contestará nuestras oraciones. Él tiene habilidades ilimitadas, buena disposición para hacer lo que necesitamos para nosotros a quienes Él ama tanto. Y los milagros de la Biblia son un ejemplo dado para nosotros. En lo muy natural del caso, el hecho de que la Biblia esté llena de milagros debe intentar enseñarnos que Dios es un obrador de milagros. ¿Por qué Dios podría sugerirnos con la cuenta de cómo Él ha bendecido a otros, cómo Él ha oído sus oraciones, cómo Él ha curado sus enfermedades, cómo Él ha provisto para sus necesidades? Si Él no está dispuesto a hacer lo mismo por nosotros cada vez que esto sea correcto y bueno. Pero la Escritura repetidamente nos dice que esos milagros son dados como ejemplos para nosotros. Por ejemplo, en Salmo 81, 10, Dios nos dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. ¿Qué podría querer decir el Señor con esto? Él, quien hizo milagros antes, es capaz de hacerlos nuevamente. Él, quien bendijo a Israel con poderosas bendiciones, puede hacer lo mismo por nosotros, si nosotros confiamos en Él. Evidentemente Él, mediante todas las maravillas, acompañando la liberación de la gente de Israel y soportando y protegiendo en las jornadas del desierto, son escritas para animarnos. Por lo tanto, nosotros debemos abrir nuestras bocas ampliamente en fe y recibir bendiciones cuando necesitemos. En 1 Corintios 10, 1, 5, Dios nos recuerda nuevamente cómo los padres judíos fueron sacados de Egipto bajo una nube, pasando a través del Mar Rojo y comieron del maná y bebieron del agua que salía de la roca.
Luego el versículo 6 resume la lección diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Los milagros que acompañaron el nacimiento de la nación judía sucedieron como ejemplos para nosotros, y la manera como Dios los castigó con plagas por sus pecados y manifestaciones milagrosas nos advierten, también a no desear cosas malas como ellos hicieron y ser castigados como ellos lo fueron. ¿No es evidente que los milagros de esos días quedaron como ejemplos para nosotros? Nuevamente en el mismo capítulo, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas estas maravillas y milagros, estas bendiciones y maldiciones, les acontecieron como ejemplo. Y no solamente eso, sino que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos hasta el fin del mundo. Los milagros registrados en la Biblia son para nuestra amonestación. Si la época de los milagros físicos hubiera pasado, este hubiera sido un buen lugar para que el Espíritu Santo lo dijera. Pero no lo dice. En lugar de eso dice que aquellos milagros fueron ejemplos y que su relación es para nuestra amonestación en estos últimos días. La transposición de Enoc, antes del diluvio, y la de Elías más tarde, fueron evidentemente milagros ejemplares, indicando la transposición de todo santo viviente al regreso de Cristo, y nuestro traslado será exactamente la misma clase de milagro físico y literal por el que ellos pasaron. Las plagas de Egipto son ciertamente tipo y muestra de milagros que ocurrirán durante el período de la gran tribulación. La conversión del agua en sangre, la gran oscuridad, el granizo y otras muchas plagas de Egipto se repetirán, como se predice en el libro del Apocalipsis. La resurrección de Cristo es el poderosísimo milagro, que se menciona especialmente como un ejemplo y una profecía de la futura resurrección de todos los santos. 1 Corintios 15, 20 minutos, 23 segundos, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Cristo es solo las primicias. Nosotros seremos la cosecha siguiente. Romanos 8, 11, otra vez, se refiere a esta verdad de que nuestro cuerpo mortal será levantado como lo fue el de Cristo. Yo afirmo que los milagros bíblicos necesariamente comprenden milagros futuros para todos nosotros.